Un tiempo con Dios para meditar todo el día, cuando la verdad se acepta. Y leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, versículos del 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando la verdad se acepta, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este es el caso de David, que aceptó la verdad, y cuando la verdad se acepta recibimos la misericordia de Dios. David fue confrontado con los hechos de su pecado porque David también pecó. Si no hubiese pecado David, hubiera sido un hombre perfecto y Jesús no hubiese tenido que venir a morir en la cruz. Pero David es otra persona justificada, no buena ni perfecta. David fue confrontado con su pecado. El profeta Natán lo confrontó. Fue Dios a través del profeta Natán. Le dijo: ¿por qué pues tú viste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 9 lo dice. David era un hombre sensible a la palabra de Dios. La respuesta de David es corta, pero revela mucho, y él dice: pequé contra el Señor. Reconoció el mal que cometió, fue lo primero. David no trata de maquillar, de ponerse una máscara, de cambiar, de argumentar, de justificar, de atacar, de pelear. No, él no hace esto contra el pecado para hacerlo ver menos grave. Él lo llamó por su nombre. Él dijo: he pecado. Asumió su responsabilidad. No buscó culpar a otros, ni siquiera a Betsabé. Él no dijo: pequé porque es que ella se desnudó delante mío. Ella, ¿qué hacía haciendo eso sin tapar, sin poner una cortina? Ella, sabiendo que era casada, también porque no se cuidó. Ella, porque lo tienta a uno. Ella también porque se viste así. No, él no culpa a nadie. Él no hizo lo de Adán y Eva. Él dijo: pequé, y dijo: fui yo quien lo hizo, yo cometí el error, yo cometí el agravio, yo soy quien debo esta falta. Y él, otra cosa que hace hermosa, es que reconoce contra quién peca. Primero reconoció su mal, segundo asumió su responsabilidad, no culpó a nadie, y tercero sabe contra quién, a quién le falló, y dice: contra Dios, contra Jehová. Esta expresión nos hace ver la humillación delante de Dios que tuvo David. No intentó atacar a quien lo acusaba. Él no cogió a Natán y le dijo: en cambio usted, y no. Él sabía que la palabra venía de parte de Dios. Porque algunos, cuando son confrontados con la verdad, quieren mirar la vida de quien los está confrontando para justificarse y decir: pero mira quién me dice. Y he escuchado mucho esta frase: pero ¿usted de qué habla? Mire usted de qué habla. Y este es un error del corazón orgulloso de una persona que no tiene que mirar la condición de quien lo está juzgando. Si lo que lo está juzgando es alguien que habla de la palabra de Dios, no lo juzga con su vida. Cuando somos confrontados con la verdad, no se trata de la persona que está enfrente de nosotros. Debemos entender que Dios es quien está detrás de él. Dios está siempre o siempre está del lado de la verdad, nunca del lado de la mentira. A diferencia de Saúl o Aarón, David no trató de aparentar para que nadie se diera cuenta. Él no dijo: calle, no hable, silencio, que nadie sepa lo que yo hice. No dijo más porque sabía que no había manera de justificar lo que había hecho. Dio la razón a Dios y se humilló delante de él. Mira las personas que nombré, que se justificaron. Vea que David no hizo esto. La actitud de David es una verdadera muestra de arrepentimiento, no de remordimiento, lo cual conduce a una verdadera restauración. David tendría que enfrentar las consecuencias de su pecado, pero tendría victoria al ser restaurado. Y es que una plena restauración es mejor que una buena reputación.
sostenida por medio de astucia, mentiras y simulación. Isaías 66 dice: así dijo el Señor, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Qué maravillosa manera de entender la naturaleza del pecado y el carácter del perdón de Dios que encontramos en estos versículos del Salmo. Y hay tres cosas que vemos hermosas aquí, tal vez hay más, pero por el tiempo, tres cosas. La primera es que David entiende que el pecado es como un crimen. Si los crímenes deben verse libres de los efectos de su crimen, él pudo ver que había cometido una falta, un error, un agravio, que había una multa. Y como digo, si los criminales deben verse libres de los efectos de su crimen, no necesitan justicia, sino misericordia. El pecado es un acto ilegal, es una violación de la justicia de Dios y un acto de desobediencia y de rebeldía. Por lo tanto, requiere misericordia para el perdón de ella. ¿Por qué el mundo no quiere aceptar la verdad? Porque no quiere ser juzgado, porque no quiere ser reprendido y porque no quiere cambiar de dirección. Entonces, por eso no quieren ser confrontados. Dice David: borra mis rebeliones. De este modo revela que entiende que el pecado es como una deuda. Es algo que él debe, una cuenta que se ha venido acumulando y que no la puede pagar, que tiene muchos intereses y que llegó a tal punto en que está tan desesperado que necesita a alguien que borre esa deuda, que borre esa cuenta tan grande que tiene en su vida. Y él acaba clamando: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entiende que el pecado es como una mancha repugnante, que es barro, que es suciedad. Recuerda lo que el Señor dice, que la puerca vuelve a su lodo y que el perro vuelve al vómito. Es esto de lo que David reconoce, es algo repugnante, por eso él dice: lávame y límpiame, algo que corrompe el alma. Aunque el acto desaparece en el pasado, la mancha que contamina permanece como un estigma toda la vida en el corazón. El error de él, digamos, el haber tenido relaciones con una mujer que no era su esposa, el haber asesinado a su esposo para encubrir ese error que él había cometido, ese pecado, ya había pasado. Natán lo confronta, Dios a través de Natán, ya había pasado. El pecado ya había pasado, pero en el corazón de él y en la conciencia no había pasado. Y hay cosas que persiguen por toda la vida cuando no son entregadas, confesadas a Dios y apartadas de ellas. Por eso es que él pide ser liberado de estas cosas. Miremos que David entiende muy bien la base del perdón. Él pide sobre la base del perdón dos cosas. Primero dice: conforme a tu misericordia. Él entiende que realmente no merece nada de Dios, que Dios no está obligado a perdonarle. Algunas personas no pueden nunca comprender el perdón porque creen que lo merecen, que Dios nos tiene que perdonar, que Dios se lo debe. Tal vez algunos creen que como sirven, que hacen obras, que dan regalos, que dan mercados, Dios los debe perdonar y van para el cielo solamente por eso. Pero David sabía que no era así. Se da cuenta de que solo gracias al amor de Dios puede acercarse a Él para pedirle. Sobre la base de esta aceptación absoluta, no relativa, sino absoluta, ese maravilloso y continuo amor que nunca cesa, le dice a Dios: vengo a ti y ahora te pido esto, Dios. En segundo lugar, David suplica a Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Mira cómo le dice, indicando de nuevo su entendimiento del carácter de Dios. Él conoce la piedad de Dios, conoce la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Por eso suplica, ruega hacia esa bondad. Él dice: yo no merezco nada, pero suplico por tu piedad, por tu misericordia, por tu bondad. Y es que escuché algo de alguien que lo quiero leer acá y dice que Dios no anda regateando, no concede pequeñas cantidades de su misericordia gota a gota, no. Él la derrama con generosidad, porque las suyas son misericordias abundantes. Cuando Dios perdona, perdona mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Hay dos expresiones
que usan el Antiguo Testamento para escribir el perdón de Dios. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y dice este relato que estoy leyendo, ¿a cuánta distancia se encuentra esto? Bueno, ¿qué cantidad de terreno tiene usted para recorrer en dirección antes de empezar yendo en dirección oeste? Usted no llega nunca al oeste. Entonces Dios dice que echará a lo profundo del mar nuestros pecados todos. Miqueas 7:19 dice que echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y alguien añadió que pone un letrero que dice, esto no lo dijo Dios, pero la persona que escribió esto dice que es como si él viera que Dios añade un letrero diciendo prohibido pescar, en letra mayúscula. No vaya usted allí e intente pescar los antiguos pecados una vez que Dios se ha ocupado de ellos. Qué alivio sentimos cuando empezamos a entender esta plenitud del perdón de Dios. Y cierro el comentario. Qué hermoso esto que traje porque me pareció interesante. Dios dice que llevó a lo profundo del mar nuestros pecados, nuestras iniquidades, que las perdonó. Pero esta persona que añadió prohibido pescar me dejó un principio importante. Porque tal vez podemos entender que Dios perdonó nuestros pecados, pero a veces el diablo nos hará pescar e ir a traer nuevamente ese pecado y traerlo a nuestra mente para que digamos tal vez Dios no nos perdonó. Tal vez no somos hijos de Dios, tal vez no somos salvos, tal vez no somos justificados, tal vez no somos dignos de Dios, tal vez no somos dignos de ir a una iglesia. Por eso es que yo no me acerco a Dios, por eso es que yo no puedo adorarle, por eso yo no puedo levantar mis manos, por eso yo no puedo aplaudirle, por eso yo no puedo cantarle, porque me siento confrontado con mi pecado. Quiero decirte que si llegaste a Cristo, Dios perdonó todos tus pecados y a diario los que llegamos a cometer, los tenemos que entregar a Dios. Él dijo en la primera carta de Juan, el capítulo 2, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, si hemos pecado. Por eso, no pesquemos, no traigamos a memoria y no traigamos cosas que Dios ya perdonó. Si Él las perdonó, ¿quiénes somos nosotros para traerlas? Además, como dice su palabra, así como está lejos el oriente del occidente, nos cuesta traerlos, no es tan fácil. Y tenemos que entender que cuando es fácil volver a traer cosas a nuestra mente es porque no vienen de nosotros, vienen del enemigo. Así que cuando la verdad se acepta, recibimos misericordia. Y si ya la recibimos, ¿por qué tenemos que volvernos a pescar lo que Dios ya nos perdonó? Oremos. Padre eterno de gloria, gracias una vez más por tu palabra, por tu verdad, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque también como David, Señor, oramos conforme a tu misericordia. Y oramos, Señor, para que nos laves y nos limpies. Reconocemos nuestro pecado, no nos justificamos ni le echamos la culpa a nadie, Dios. Sabemos que hemos pecado solamente contra ti, Señor. Sabemos que tenemos que dar cuentas, por eso preferimos hoy ser justificados por ti, Jesús, ante el Padre, para que la ira de Dios no esté sobre nosotros, dice Romanos 5:1. Por eso gracias, papá, porque hoy entiendo que soy hijo, que he sido perdonado. Y esto me da la bendición de poder continuar levantando mi frente, buscándote, adorándote, cantándote, exaltándote, aplaudiéndote y haciendo muchas cosas sin sentir vergüenza, porque sé que están muy lejos de mí todos mis pecados, porque tú los llevaste allí. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos esta preciosa mañana en tus manos. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.